Muy buenos días. Me da gusto estar con ustedes. Hoy vamos a cambiar un poco el tema con respecto a lo que habíamos estado estudiando las semanas pasadas. Terminamos de estudiar el tema de la ascensión, lo vimos en 3 partes y a partir de hoy vamos a empezar a estudiar el regreso de Cristo. El regreso de Cristo. Y esta última sección, el regreso de Cristo, marcaría el fin de nuestro estudio acerca de las obras de Cristo, que brincaríamos al tema que sigue con respecto al Espíritu Santo. Pero en cuanto al regreso de Cristo, pues hay mucha información en el Nuevo Testamento, así que también lo vamos a llevar por partes. Nuestro objetivo es entender qué es el regreso de Cristo, en qué consiste, y partiendo de lo que dice la Escritura, cómo es que afecta la vida cristiana, cómo eso va a afectar a los que no son cristianos, cómo eso va a afectar al mundo en general como lo conocemos. Y cuando digo mundo me refiero a la creación, porque la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que va a haber esas afectaciones en los que son de Cristo, en los que no son de Cristo y en la creación. Todo eso con el regreso de Cristo. Ahora, no vamos a estudiar en sí escatología, ¿verdad? No vamos a estudiar todo lo que va a pasar al fin de los tiempos. No es el objetivo, sino enfocarnos en lo que Cristo va a hacer en su regreso. Ya hace algunos años estudiamos sobre escatología y el fin de los tiempos, pero no es el tema hoy, así que no voy a profundizar mucho en las distintas posturas entre los cristianos, porque aunque todos los que se dicen cristianos y tengan la Escritura como autoridad, todos debemos reconocer que Cristo volverá, pero no estamos de acuerdo en cómo será eso, ¿verdad? Hablamos o vamos a ver que vamos a hablar sobre la venida del Señor, es decir, cuando Cristo venga. Hay información acerca de lo que se le conoce como el rapto, que la palabra correcta bíblica es arrebatamiento, y sabemos que ya hay muchísima información, mala información y desinformación. Y no es el propósito esclarecer las distintas posturas con respecto a eso. Aunque vamos a tocar esos temas y a ver en términos generales qué es lo que Cristo va a hacer, no es el propósito hacer una clara distinción entre las distintas posturas que tienen los cristianos, sino en lo más fundamental, que es lo que Cristo va a hacer cuando regrese. En esto todos los cristianos debemos estar de acuerdo. Sabemos que aquí en Árbol Plantado no consideramos el tema de escatología como un tema de nivel secundario. Recuerden que la doctrina la vemos en 3 niveles, primario, secundario y terciario. El nivel primario o fundamental es aquello que la Biblia dice que es fundamental para el evangelio, para el cristianismo, de manera que si alguien contradice o niega lo que la Escritura enseña en cuanto a doctrina fundamental, no califica como cristiano. Por ejemplo, la Escritura enseña que Jesús es Dios y hay religiones que aseguran ser cristianos, pero no reconocen que Jesús es Dios. O afirman que Jesús es Dios, pero no como la Biblia lo dice, sino como un Dios más de muchos que hay. Aquellos que se dicen cristianos, por así decirlo, o reconocen que tenemos prácticamente la misma base, pero niegan la deidad de Cristo, son nuestros amigos testigos de Jehová. Los que dicen que Jesús es Dios, pero es uno más de muchos dioses, son nuestros amigos mormones. No califican, según la doctrina fundamental primaria, como cristianos porque niegan las verdades esenciales del Evangelio. Esa es doctrina primaria. Doctrina secundaria es aquella en la que la Biblia da información, pero no suficiente como para todos llegar a un mismo acuerdo. Por ejemplo, hay cristianos que consideran que los bebés deben ser bautizados. Nuestros amigos presbiterianos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Árbol Plantado no consideramos que el bautismo es para los infantes, sino para aquellos que han nacido de nuevo, lo que implica reconocer y decir públicamente que eres nacido de nuevo, que perteneces a Cristo, y entonces el bautismo es una señal de tu nuevo nacimiento. Ahora, no estamos diciendo que nuestros amigos presbiterianos, por ejemplo, no son cristianos, ¿verdad? Los reconocemos como hermanos en Cristo, pero no estamos de acuerdo en que bauticen infantes.
Así que nos congregamos en lugares separados, no como enemigos, no como rivales, sino para mantener la paz y la armonía en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tengo amigos presbiterianos que los reconozco como cristianos y hablamos de muchos temas en general y estamos absolutamente de acuerdo, pero ese tema no nos metemos. Respetamos su interpretación, ellos respetan nuestra interpretación, gracias. Y en momentos en que haya que defender la Trinidad, la deidad de Cristo, hombro a hombro con nuestros amigos presbiterianos, defenderemos la verdad bíblica. Pero el tema terciario es aquel que no debe provocar ninguna división entre nosotros. Por ejemplo, en temas de escatología. Hay quienes piensan que al final, la segunda venida de Cristo, nosotros recibiremos a Jesús en las nubes, como vamos a leer que dice la Escritura, y eso sucederá al final del periodo que se le llama la Gran Tribulación. Hay quienes consideran que sucederá a la mitad de la Gran Tribulación. Hay quienes consideran que es antes de la Gran Tribulación. Y en eso hay libertad. No hay razón para dividirnos si tú crees que es el principio, el medio o el final, puesto que todo el mundo, cristianos y no cristianos, nos daremos cuenta de eso. Es cuestión de tiempo nada más, poder saber qué es lo que va a suceder. Entonces aquí en Árbol Plantado no nos escandalizamos ni nos molesta que haya personas con distintas posturas con respecto a la escatología y al momento en que la iglesia será arrebatada, porque es un hecho bíblico que la iglesia será arrebatada, el momento en el que sucederá, bueno, llega a tus propias conclusiones. Si tienes una conclusión y después analizas información y cambias de opinión, cambias de postura y no hay ningún problema. Entonces, aclaro o quiero aclarar esto porque hay personas que piensan que hablar sobre el arrebatamiento y lo que va a suceder al fin de los tiempos es algo que se debe defender con uñas y dientes y aquel que no tenga la misma postura que ellos no es cristiano de forma automática y me parece que eso es un error. Por eso, con todas estas aclaraciones, que no voy a entrar en detalle para analizar las distintas posturas cristianas, nos vamos a enfocar en lo que la Biblia dice claramente que va a suceder. Entonces, no deberíamos entrar en esos conflictos. Si en la sección de preguntas sale algo así y no lo tocamos con detalle, pues no se va a responder, ¿verdad? Más adelante quizás podamos tener oportunidad de entrar en esos temas con más detalle. Entonces, con toda esta introducción, vamos a orar así como estamos para empezar a estudiar. Señor, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nosotros cometemos errores, pecamos, nos rebelamos contra ti, Señor, pero tú permaneces fiel. Así lo dice tu palabra, porque no puedes negarte a ti mismo. No puedes dejar de ser Dios. Por eso te agradecemos, porque es tu fidelidad la que nos mantiene en pie. Y en nuestros errores, en nuestras caídas, en nuestros defectos, Señor, tú trabajas con nosotros. Y hoy venimos a buscar de ti. Venimos a buscar que tu Espíritu Santo nos permita entender, nos permita avanzar en el conocimiento del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ayúdanos a comprender lo que tú has revelado que sucederá. Aquello que está claramente revelado, Señor, ayúdanos a entendernos con claridad. Aquello que no tiene suficiente claridad porque te ha placido dejarlo de esa manera, danos humildad para poder reconocer que la Escritura no es tan clara, que llegará el momento en que sabremos estas cosas, pero por ahora, Señor, que no veamos como rivales aquellos que no sostienen la misma postura que nosotros. Ayúdanos para que en el conocimiento que podamos adquirir, tú lo conviertas en sabiduría y nos lleve cada vez más a la humildad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordemos lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando vieron que Jesús ascendía, porque tiene que ver con el regreso de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11, dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces aquí nos da información. De la misma manera que lo han visto irse, lo vieron ascendiendo y una nube lo ocultó, ¿verdad? Tendría cierta distancia del cielo a donde estaba esa nube que lo ocultó, que decíamos que probablemente era la presencia de Dios que había sido manifestada
como en los tiempos del Antiguo Testamento. De esa misma manera lo verán regresarse, y Pablo nos va a dar más información al respecto sobre Jesús y las nubes. Pero hasta aquí queda claro que los discípulos tienen claro que así como lo vieron irse, lo verán regresar. Y de aquí deberían surgir preguntas, porque sabemos que Cristo no ha regresado, ¿verdad? Aunque ha habido algunos grupos religiosos que aseguran que eso ya pasó. Pero el propio Pablo, vamos a ver un poco más adelante, indica que hay señales que se tienen que manifestar antes de que eso suceda. Incluso en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo trata de calmar a aquellos que estaban preocupados por si quizás se habían perdido la venida de Jesús. Pero entonces, si no ha venido y ellos ya murieron, ¿cómo es que ellos lo van a ver que regresan las nubes, ¿verdad? Si ya se murieron. Fue una de las primeras interrogantes que aparecieron en la iglesia primitiva. ¿Qué pasa con los que se murieron? Luego vamos a Hebreos 9, versículos 27 y 28. Dice, así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, se nos especifica que vendrá ya no como vino al principio, ya no en humillación, ya no viene a cargar pecados, viene a traer salvación a los que le esperan. Salvación a los que lo esperan y los que no lo esperan, condenación. El Nuevo Testamento proporciona mucha información de esto, pero como tenemos tiempo limitado y vamos a ir por partes, lo tengo que seccionar por categorías. Voy a separarlo en dos grandes bloques. Número uno, ¿qué sucede o qué efectos tiene la venida de Cristo, el regreso de Cristo sobre los que son de Él? Luego, sobre los que no son de Él y del mundo en general, porque también, como lo comenté, afecta a la creación entera. Entonces, cuando Jesús regrese, va a haber un impacto, va a haber cambios en los que son de Él, en los que no son de Él y en la creación. Y el día de hoy vamos a empezar con la primera parte de lo que tiene que ver con los que son de Cristo. Primero nosotros, luego vemos qué le va a pasar a los demás, ¿verdad? Ahora, sabemos que las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, y lo estudiamos hace algunas semanas, indicaban que el Mesías reinaría sobre todas las naciones, ¿verdad? Castigaría al malvado, terminaría con la maldad, su reino sería para siempre. ¿Ok? Eso no tiene que ver propiamente con los que son de Él, ¿verdad? Sino con los que no son de Él. Castigar al malvado, reinar sobre ellos. Ahora, los que son de Él tienen promesas, según Apocalipsis, que reinarán junto con Él. Pero primero vamos a analizar lo que la Escritura dice que sucederá con aquellos que son de Él, independientemente del juicio y de acabar con el malvado y de condenar a los injustos. En la carta a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, Pablo da información. Y en la primera, específicamente cuando tú ves el contexto de esa carta, los tesalonicenses no tuvieron mucho tiempo a Pablo con ellos, así que no maduraron lo suficiente en la doctrina. Y gracias a eso, a que Dios tiene control sobre todas esas cosas, Pablo pone por carta lo que les faltó aprender, lo que no tuvo tiempo de enseñarles. Y yo digo gracias a Dios porque eso que no se los enseñó, al ponerlo por carta está diseñado para que nosotros aprendamos eso que ellos no sabían, ¿verdad? Y eso es algo de lo que me asombra al leer la Escritura. Porque cuando nosotros, ponte en el papel de Pablo, y dices, vas a establecer un nuevo grupo de cristianos que empiezan a orar con el objetivo de establecer una congregación, sabes que hay muchos que enseñarle, hay mucha información que hacerles saber y que enseñarles cómo se aplica, pero no pudiste quedarte mucho tiempo con ellos y te vas y dejas incompleto el proceso. Quizás yo tendría un cargo de conciencia, que mal, estoy haciendo las cosas mal, debía haberme quedado más tiempo ahí, enseñarles más y luego moverme a hacer otras cosas. Pero si lo ves desde la perspectiva de hoy, nosotros estudiando este tema, el hecho de que Dios permitiera que Pablo dejara inconclusa la información, estaba diseñado para que todos nosotros, los que no conocimos a Pablo en persona, pudiésemos leer exactamente lo que a ellos les faltaba de instrucción, de manera que también nosotros seamos instruidos. Los tesalonicenses sabían del regreso de Cristo, y ahorita lo leemos, pero tenían una preocupación. ¿Qué pasa con los que mueren?
Si Cristo va a regresar y dice, viene por los suyos, ¿qué pasa con los que ya se murieron? Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y aquí Pablo aborda el tema de la muerte y nos da información muy importante sobre cómo el cristiano debe enfrentar la muerte. No su propia muerte nada más, sino la muerte de sus seres queridos. Dice, no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Pero sabemos que cuando alguien querido por nosotros muere, es normal sentirse triste. Así que no está negando que puedas sentirte triste. Lo que está diciendo es, no te dejes, no te entregues a esa tristeza, porque no somos como los otros. Hay una distinción. Ahora esto tiene que ver con el regreso de Cristo. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9 y 10, muestra, y otros dos versículos que vamos a leer, que Pablo sí les había alcanzado a hablar sobre el regreso de Cristo. Dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, saben que esperaban a Jesús del cielo. ¿Cómo sabían eso? Tuvieron que enseñarles lo que los dos hombres de blanco, identificamos como ángeles, le dijeron a los que estaban ahí reunidos cuando vieron que Jesús ascendió. Así como lo vieron irse, así lo van a ver regresar. Entonces, esperamos que regrese Jesús del cielo, ¿verdad? Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, dice en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Les habla en términos que ya saben, nos sentimos orgullosos, tenemos un motivo delante de Dios para cuando Él venga. De aquí se desprende también la doctrina de la mayordomía que estudiamos hace algunos años. Somos administradores y vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado cuando Él regrese. Y si Dios lo permite, lo estudiaremos en los próximos domingos. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Entonces, esa información que conocían, sin embargo, estaban preocupados. ¿Qué pasa con los que se murieron? Eso indica que no tenían profundidad en esa doctrina. Tú puedes conocer doctrinas, saber de qué se trata, pero si no tienes profundidad, te empiezas a preocupar porque no tienes información suficiente para aplicarla, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Sabemos que Él es nuestro proveedor y es una doctrina que todos los cristianos pueden conocer. Sin embargo, cuando entramos en algún problema económico y nos falta lo necesario, nos angustiamos y nos preocupamos porque no sabemos qué vamos a comer, con qué vamos a pagar los recibos. Sabes que Dios es bueno, sabes que Él es dueño de todas las cosas y al mismo tiempo te preocupas porque no tienes. ¿Pero por qué te preocupas si sabes que Dios es bueno y Él es dueño de todas las cosas? Bueno, porque no conoces bien a Dios, no has profundizado en lo que eso implica. Cuando lees con más detalle, Jesús dice, los paganos se preocupan de esas cosas, pero ustedes no, porque saben que Dios ya conoce sus necesidades. Cuando empiezas a profundizar en la doctrina, tus temores, tus preocupaciones deben empezar a menguar y desaparecer por completo. Entonces los tesalonicenses saben que Cristo vendrá, pero no saben más de eso, no han profundizado. No pueden ellos concluir qué va a pasar cuando Cristo venga y los que estábamos esperando ya se murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se lo van a perder? Y luego dice 1 Tesalonicenses 4:14. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Fíjate esta distinción. A los que han muerto en unión con Él, los que son de Él, los que han sido nacidos de nuevo. Jesús los va a resucitar a ellos. Dios los va a resucitar a ellos. Pero sabemos que todo género humano va a resucitar. En el juicio de gran trono blanco, Apocalipsis 20, se especifica que todos los muertos van a comparecer ante el gran trono blanco. De manera que hay una resurrección general. Todos los seres humanos van a resucitar para ser juzgados. Pero aquí está hablando de una particular.
de aquellos que son de Él. Hay una distinción, no es lo mismo. No es lo mismo la resurrección de los que son de Cristo y la resurrección de los que no son de Él. Ahora, en cuanto a la resurrección, Pablo aborda este tema con los corintios. Vamos a 1 de Corintios 15, versículo 12 al 23. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y aquí habla de la resurrección en 3 etapas. Número 1, Cristo. Las primicias. La palabra primicias ahí va en su contexto con el Antiguo Testamento. Cuando era tiempo de cosecha, tenías que llevarle primicias a Dios. Y hay unos cristianos que le piden a los congregantes que le lleven primicias cuando empieza el año. No caigan en esa trampa, no les crean. Llevar primicias era llevar los primeros frutos de la cosecha y se los dabas a Dios. Y Dios le daba eso a los sacerdotes. Porque los sacerdotes no trabajaban, se dedicaban al templo, junto con los levitas que administraban el templo. Ellos no se ponían a sembrar, no segaban, no cosechaban. Dios pedía todos esos tipos de impuestos para que los que se dedican a servir al templo y a servir a Dios como sacerdotes pudieran tener un salario, por así decirlo. No aplica para los cristianos porque eso está en la ley de Moisés. Hay personas que se dicen cristianos, que les saben que ya va a caer el aguinaldo y empiezan a hablar de las primicias. Dice la Biblia que tienes que traer las primicias. Sí, pero no te lo dice a ti, cristiano, porque no estás en la ley de Moisés. Lee Hechos 15. Ahí se especifica que no tenemos por qué guardar la ley de Moisés. Pero bueno, cuando dice Cristo las primicias, está diciendo es lo primero, los primeros frutos, así como Dios pedía que los primeros frutos eran para Él, Cristo es el primer fruto, es el primero en resucitar. Dice, luego los que son de Él, ¿verdad? Luego todos nosotros, también estamos incluidos nosotros, si es que eres de Él, ¿verdad? Yo sí, no sé tú. Pero sabemos que hay una resurrección final en Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. Esa es la resurrección general. Así que la resurrección de los muertos está en 3 etapas. Cristo, los que son de Él, todos los demás. Ahora, ¿cómo seremos al resucitar? Tocamos este tema cuando hablamos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Algunos he escuchado que dicen que vamos a ser como zombies y que entonces cuando tú ves una historia de zombies están siendo bíblicos. Por supuesto que no, ¿verdad? No significa que de repente vas a salir de la tumba, ¿verdad? Y vas a desear comer cerebros. O que vas a estar muerto pero vivo, con las funciones fundamentales básicas como tratan de estipular las teorías de los zombies. No. ¿Qué pasa entonces con los que ya se murieron? Dicen algunos cristianos. ¿Qué pasa si me incineraron al morir? ¿Cómo voy a resucitar si no quedó más que polvo de mi cuerpo? Y otros peor, porque su última voluntad es que esparzan sus cenizas en el mar. Dicen, ¿cómo le va a hacer Dios para juntar cada grano de ceniza para resucitarte? Ahora, en nuestro país, no sé en otros países, gracias a Dios nos escuchan de muchos países, en nuestro país, ¿qué es más económico? ¿Darle sepultura a un familiar o incinerarlo? Incinerarlo. El último te dan depende del paquete que compraste, un recipiente con las cenizas. Ahora, ¿quién sabe si son las tuyas? Porque tú no ves el proceso, ¿verdad? Bien podrías decir, bueno, incinéralo.
Ay, las cenizas y agarran de ahí de un montón. Medida buena, apretada, rebosante. Aquí está, oiga, ¿cómo sabes tú? Está mezclado ahí con lo de la carne asada que hicieron. Bueno, tienes que confiar en la institución, ¿verdad? O pedir estar presente mientras se incinera, que a ver si te dejan. Pero surge el interrogante, ¿ahora cómo voy a resucitar? ¿De dónde? Ahora hay esta nueva modalidad que me llama la atención, pero no significa que lo voy a hacer, que tú puedes hacer que cuando mueras te conviertan en un árbol. Y entonces en lugar de ir a un cementerio donde está tu lápida, tu nombre está en un árbol. Y esos árboles, con tus cenizas mezclado con la semilla, se convierten en un árbol grande. Y yo decía, mira, como árbol plantado junto a corrientes de agua. No sé si se haga aquí en México, supe que lo hacen en otras partes. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Voy a resucitar del árbol? No, Pablo aborda este tema. Primera de Corintios 15, versículo 35 al 39. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Pausa. Pero Pablo está tomando analogías de cosas que todos ellos conocen, ¿verdad? Tú tienes una semilla y lo plantas, la planta que brota no es la semilla, ¿verdad? No se transformó la semilla, nueva materia es creada a partir de la semilla. Y para que la semilla pueda germinar, se tuvo que morir. Tú podrías pensar quizás en una mariposa, es una oruga, y luego tiene una metamorfosis, ¿verdad? Y se convierte en mariposa, pero no es una oruga con alas, es un cuerpo completamente nuevo, ¿verdad? Ahora, vamos a Corintios 15, 42 al 50. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Y de estos pasajes tenemos lo que se llama el cuerpo glorificado, ¿verdad? Dice, versículo 43, lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Y hace una distinción. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. El cuerpo nuevo, porque es un cuerpo nuevo, no va a tener las debilidades de este cuerpo. Y hay mucho que no revela la escritura al respecto. Seguiremos comiendo. Si tomamos como referencia a Jesús, cuando se apareció a los discípulos que estaban escondidos, se apareció en medio de ellos y les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Sí, hay unos pescados asados y se los comió. Así que Jesús resucitó. Él es la primicia, el primero en resucitar. Y lo que dice Pablo es que seremos como Él. De manera que si Jesús resucitado come, me parece que es lógico concluir que nosotros también vamos a comer. Pero el proceso digestivo sería igual, o sea, Jesús tuvo que ir al baño. No, no lo dice, no lo podemos deducir. Pero si todo es bueno y ya no hay corrupción, no podemos hablar de envejecer. Porque el envejecer es tu cuerpo muriéndose. Desde el momento en que naces empiezas a morirte, ¿verdad? Envejecer es cada vez corromperte más y corromperte más y corromperte más hasta que tu cuerpo ya no sirve. Pero si el cuerpo nuevo es incorruptible, ya no habría envejecimiento, no habría enfermedades,
No habría malestar, ni dolor de espalda, ni dolor de cuello, nada de eso. Abre un mundo de posibilidades totalmente desconocidas para nosotros. Quizás podríamos pensar en que se asemeja al cuerpo que Adán y Eva tenían antes de la caída, que también comían, ¿verdad? Todo árbol que estaba ahí era para comer, pero no sabemos si tuvo que Adán cavar una letrina para poder hacer de sus necesidades fisiológicas. No está especificado. Existe la teoría de que no, como ya nada se corrompe, lo que como mi cuerpo lo aprovecha. Pero surge otra pregunta, ¿por qué lo tiene que aprovechar como si tuviera necesidad si ya no hay corrupción? Entonces son más las preguntas que las respuestas que podamos encontrar. Ahora Jesús hacía cosas impresionantes como aparecer y desaparecer. Si Él es la primicia, ¿será eso una habilidad del cuerpo glorificado? ¿Quién sabe? Pero estaría muy bien. Oye, ya jamás se te haría tarde para nada. Ah, ya solo de estar ahí, ¡pum! Y apareces allá. Listo. No sabemos si Jesús, por el poder de Dios o su naturaleza divina, aparecía o desaparecía, o es una propiedad que Él tiene, ¿verdad? En el cuerpo glorificado. Pero bueno, lo que Pablo dice es, no te preocupes, moriste en un incendio y quedaste calcinado, no hay problema, el cuerpo es nuevo. Oye, me morí, no tenía mano, así voy a quedar. No, es un cuerpo nuevo. Oye, estaba calvo. No pasa nada, el cuerpo es nuevo. Y si Dios dice que va a haber pelo, todos vamos a tener. El mismo, no lo sé. Quizás algunos tendrán güero, rojo, no sé, quizás como los animes, azul, amarillo, verde. No lo sabemos, pero lo vamos a saber. El punto es, no te preocupes por la condición de tu cuerpo al morir. En la resurrección de los que son de Cristo, el cuerpo va a ser nuevo. Luego, si va a haber resurrección de los que mueren, eso implica que para los cristianos la muerte no es un adiós definitivo. La muerte es un hasta pronto. Por eso cuando el cristiano experimenta la muerte de un ser querido, no puede comportarse como los que no son cristianos. Los que no son cristianos no tienen esperanza. No hay nada que les diga que se van a volver a encontrar. He leído sobre casos terribles de personas que se niegan ante la muerte de sus hijos. Y en lugar de reportar que falleció, los tienen ahí en un refrigerador porque no se quieren separar de ellos. Algunos casos más tétricos los mandan disecar para poder seguir viéndolos. De hecho, hay servicios, incluso que si tu perrito se muere, lo puedes disecar para seguir teniéndolo ahí. El mundo no tiene esperanza con respecto a la muerte, pero los hijos de Dios sí. Porque cada hermano en Cristo que ha muerto va a despertar. Y vamos a leer un poco más adelante que nos vamos a reencontrar. No en la misma calidad, es decir, si una pareja, un matrimonio, muere uno de los dos, muere la esposa y el esposo quede vivo, en la resurrección van a seguir estando casados. No, Jesús fue claro, seremos como los ángeles. No físicamente, porque el cuerpo que nosotros tendremos no va a ser como el de los ángeles. Se refiere a que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, son asexuales. Entonces, cuando nos encontremos todos allá, ¿vamos a ser reconocibles? Yo creo que sí, porque Jesús dijo, mírenme, soy yo. Era factible reconocer a Jesús a pesar de que había resucitado. Pero si te pones a pensar, oye, alguien que estaba peloncito, chaparrito, bien gordito, resucita, ya no va a tener esa condición física, ¿verdad? ¿Lo seguirás reconociendo? Pues se supone que sí. Es decir, oye, te me haces conocido. Si te quito el pelo, te pongo panza y te hago chaparro, si eres. No sabemos cómo va a ser el proceso de reconocer, pero te vas a reencontrar. Nos reencontraremos. Los que mueren en el camino antes de que Jesús venga. De manera que cuando un cristiano afronta la muerte de un ser querido, debe tener sentimientos encontrados. Tristeza porque ya no está, pero alegría y felicidad intensa
porque se van a volver a encontrar y sobre todo porque el que muere en Cristo parte a la presencia del Señor. Y es mucho mejor estar con Él que estar aquí. Entonces el cristiano, cuando un ser querido muere, debe experimentar esa dualidad. Estoy triste porque ya no lo veo, estoy feliz por Él y estoy feliz porque lo voy a volver a ver. Ahora, regresemos a 1 de Tesalonicenses 4:13, pero Reina Valera 60, porque Pablo pone una analogía para la muerte. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La NBI traduce los que han muerto. La Reina Valera 60 traduce los que duermen, y eso es lo que dice el original, dormir, quedarse dormido. Pone la analogía, el que se murió no se perdió, no es un adiós definitivo, está como dormido, y un día va a despertar. ¿Cuándo va a despertar? Cuando Cristo venga. Luego Pablo explica lo que sucederá con los que están vivos. Los que están muertos van a resucitar cuando Cristo venga. ¿Y los que están vivos? 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15 y 16. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero, dice, no nos adelantaremos a los que murieron, está hablando de etapas. Cristo viene, los que están muertos resucitan, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle importante cuando dice, conforme a lo dicho por el Señor. Esto que está narrando aquí no está escrito en ninguno de los evangelios. No hay ninguna otra parte, excepto las cartas paulinas, donde se especifique que el Señor dijo algo así. Aquí hay dos posibles teorías. O se refiere a revelación especial para Pablo, como vamos a ver más adelante, que revela un misterio que nadie más conocía, pero que Dios se lo revela a Pablo, Pablo lo revela a la iglesia. Entonces, cuando dice conforme lo dicho por el Señor, probablemente se refiere a algo que se le reveló a él y que él comunica, o a única posible referencia que tenemos en el Nuevo Testamento. Sí, Jesús habló de su regreso, por ejemplo, Mateo 24, pero no en relación a los que son de él, sino al mundo en general. La única referencia que tenemos de Jesús hablando de regresar con los que son de él está en Juan 14, versículo 1 al 3. Dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuese así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Es la única posible referencia a que Jesús regrese por los que son de él. Y dice que regresa para llevárselos a donde él esté. Y aquí los cristianos no están de acuerdo, prácticamente casi nadie está de acuerdo en cómo interpretar este pasaje. ¿Qué significa? En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Estoy preparándoles lugar. Voy a regresar y me los voy a llevar para que ahí estén conmigo. Lo que sabemos del regreso de Cristo es que viene a quedarse, ¿verdad? Viene a reinar en la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere? Algunos dicen, bueno, es algo que no se puede interpretar literal, o se refiere al estado intermedio. Pero en el estado intermedio no dice que Cristo venga por ti, ¿verdad? Pero cuando estaban apedreando a Esteban, tuvo una visión, dijo, veo al Hijo del Hombre, veo a Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? No se sabe exactamente, pero es la única referencia a Jesús regresando para con los que son de él. Y lo que estipula en forma literal es que se los va a llevar al lugar que preparó para ellos. Regresemos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.
y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y aquí, si te fijas, extiende lo que los dos varones vestidos de blanco le dijeron a los discípulos cuando vieron que Jesús ascendió. Ellos les dijeron, así como lo vieron subir, lo van a ver regresar. Pero Pablo dice ahora, lo vas a ver regresar, pero tú también vas a subir. Donde vieron que Jesús fue ocultado por la nube, dice Pablo, ahí en las nubes lo vamos a recibir. Y de esto puedes encontrar muchísimos videos en internet de gente imaginando cómo será ese evento. Porque si lo interpretas literal, ¿qué implica que recibas a Jesús en las nubes? Jesús en las nubes. Y tú tendrías que ser elevado. ¿Y todos verían eso? Piensa, si Jesús de repente viniera y todos me están escuchando y ven que me empiezo a elevar, ¿qué van a pensar? Están endemoniados. Y van a pensar, quizá no decir, ¿y por qué nomás él y no yo? Pero ¿sería eso visible para todo el mundo? Que de repente seas levantado, así como Jesús, los discípulos vieron que fue elevado a las nubes y lo ocultó de su vista, dice Pablo, nosotros, junto con los que resucitaron, recibiremos a Jesús en las nubes. ¿Qué se sentirá? ¿Alguna vez has soñado que vuelas? Levante la mano quien ha soñado que vuela. Ok, muchos. ¿Quién ha sentido vértigo en el sueño cuando está soñando que vuela? Uno menos. Bueno, imagínate, ¿cuál será la situación de alguien que esté, por ejemplo, aquí en un auditorio y Cristo venga? Primero Dios me va a sacar por la puerta y luego ahora sí ya me va a elevar, ¿o cómo va a estar ese asunto? No lo sabemos, no está especificado, pero recibiremos a Jesús en las nubes. Pero a ver, los muertos van a resucitar y nosotros, junto con ellos, recibiremos a Jesús en las nubes. Dice, seremos arrebatados. La palabra griega, harpazó, diccionario Helps, tomar por la fuerza, repentina y decisivamente, con un visible despliegue de fuerza. Es lo que haces cuando arrebatas algo al enemigo. La palabra implica por la fuerza, repentina y decisivamente. Un despliegue de fuerza. Es un acto hostil contra los que están en el mundo. Y eso es interesante. Hay distintas formas de interpretar lo que estamos leyendo. Algunos piensan que basándote en la costumbre de los romanos, cuando los romanos mandaban el ejército a la guerra, podían estar varios años en guerra. Cuando regresaban con esclavos, con cautivos, y tenían que acampar a cierta distancia de la ciudad donde pertenecen y tenían que mandar a avisar que habían regresado y se tenía que preparar una marcha de victoria. Como habían regresado triunfantes, tenían que hacer una especie de marcha triunfal hacia la ciudad y que toda la ciudad se regocijara, porque el contexto de que los soldados fueran a la guerra no era un asunto meramente político, sino que lo hacían por el bien de la ciudad, incluyendo los ciudadanos. Entonces los ciudadanos, cuando veían que el ejército regresaba victorioso, lo consideraban como una victoria propia, porque era para beneficio de ellos. Al dominar alguna nación, algún pueblo, los dominaban y los marcaban con impuestos. Empezaban a recaudar dinero a favor de la ciudad, por eso Roma era un imperio impresionante. Entonces lo que hacían es que cuando avisaban que ya habían llegado, se tenía que hacer alguna especie de preparación. En algunos casos se hacían estos llamados arcos del triunfo, que si vas de vacaciones a Europa o de viaje vas a ver que hay varios de esos arcos del triunfo en distintas ciudades, que eran como conmemorativos recordando la victoria del ejército. Y lo que hacían es que una vez lista la ciudad para recibir al ejército victorioso, salían, llegaban al campamento y luego entraban todos juntos celebrando la victoria. Una de las posturas más comunes que escucho cuando tratan de interpretar es decir, eso es lo que está Pablo diciendo, que vamos a salir a recibir a Jesús victorioso como los romanos salían
a recibir al ejército. Inmediatamente después de llegar al campamento del ejército, marchaban todos de regreso a la ciudad para regocijarse con el triunfo. Y yo digo, tiene sentido, pero no con lo que la palabra griega significa. Porque esa marcha para salir a recibir al ejército y regresar no es por la fuerza, no es repentina ni decisivamente, no es un despliegue de fuerza, es un acto voluntario. Entonces, ¿qué implica? Que serás arrebatado por la fuerza. Si Dios lo permite, más adelante trataremos de profundizar en eso. Pero dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estemos vivos. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a resucitar porque no morimos. Pero ¿qué va a pasar? Pablo lo explica en 1 Corintios 15, versículos 50 al 54. Dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. O sea, con este cuerpo no puedes entrar al reino de Dios. ¿A qué hace referencia? Cuando Jesús venga a establecer su reino, porque ya fue coronado rey, cuando venga a establecer su reinado, tú no puedes estar en ese reino con este cuerpo. No se puede. ¿Por qué? Porque este cuerpo está maldito. Y la carne es opuesta al espíritu. No puedes morar con Cristo, no puedes estar en el reino de los cielos con este cuerpo. Versículo 51. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, los muertos resucitan con un cuerpo nuevo. Los vivos, perdón, los vivos son transformados en ese cuerpo. Perdón, me dio el aire directo. ¿Y podrían voltear el abanico para allá, por favor? Me resecó mucho la garganta. Gracias. Dice el versículo 51. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. Eso implica que nunca antes había sido revelada esta información. No en el Antiguo Testamento, no en los Evangelios, no en nada escrito antes que esta carta. Información nueva. Seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Si tratas de imaginarte cómo será eso, eso implica que bien podríamos estar aquí haciendo esto que hacemos. Y si Cristo regresara, todos nosotros en un instante seríamos transformados. Acto seguido, elevados para recibir a Jesús en las nubes. Si Jesús podía aparecer y desaparecer o podía entrar a lugares que estaban cerrados sin ningún problema, entonces el techo del auditorio no sería un conflicto. No habría nada que impidiera que ascendiéramos si esa es una habilidad del cuerpo glorificado. Pero eso es lo que sucederá. Dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Nos lleva para estar con Él. Se parece mucho a lo que dijo en Juan 14. Prepararé morada y luego vendré y los llevaré conmigo. ¿Cuándo sucederá esto? Son muchos los que han intentado establecer una fecha. No sé si te ha tocado o tengas edad suficiente para recordar que aquí en nuestra ciudad ha habido panorámicos anunciando el regreso de Cristo. ¿Alguien lo recuerda? No. Sí, ha habido panorámicos, que hay ciertas congregaciones que han pagado,
que estaban en apoyo a un ministerio de Estados Unidos o de otra parte, diciendo que ellos ya habían calculado la fecha en la que Cristo iba a regresar. No lo vamos a ver ahora, pero en Mateo 24 Jesús establece el día y la hora, nadie lo sabe. Va a suceder de repente, pero Pablo da información sobre ese evento. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Entonces, será un abrir y cerrar de ojos, pero al mismo tiempo dice Pablo, pero no será una sorpresa para nosotros. Y decía, será con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. De ahí surgen distintas teorías. Las más, creo, conocidas son esta idea de que se va a ir un trompetazo. Y entonces todos los que son de Cristo entenderán de qué se trata, serán transformados, los muertos resucitados, y recibiremos a Jesús en las nubes. Es una interpretación muy común. ¿Pero será así? No lo sabemos. De hecho, ha habido películas imaginándose cómo sería ese proceso. Dice, oye, ¿qué pasaría si un piloto de avión en pleno viaje de trabajo comercial, con el avión lleno, llega justo cuando Cristo viene? Y está él piloteando, se oye la trompeta, y se va. ¿Qué va a pasar con el avión? ¿Qué va a pasar si tú ibas manejando en Constitución? Se oye la trompeta y te vas. ¿Qué onda con el carro? ¿Qué onda con los que iban ahí si eres chofer de Uber, por ejemplo? ¿Cuál sería el impacto en el mundo cuando eso suceda? Con la tecnología que hay ahorita, estarían las noticias, gente abducida por ovnis. ¿Desaparecieron? ¿Qué fue? Los aliens. No especifica la escritura, pero sucederá. Por eso es entendible y hay que reconocer que hay tantas posibilidades de lo que podría pasar, por eso hay tantas interpretaciones diferentes entre los cristianos sobre lo que sucederá. Pero ninguno puede decirlo con certeza, esto es lo que va a pasar, porque no te da ese detalle en la escritura. Por eso, en Árbol Plantado decimos, es un tema terciario, porque no hay forma de que digas, no, la Biblia dice que así, si no lo crees estás mal. No, hay tantas posibles variantes a la hora de interpretar esto que no podemos saber exactamente cómo va a suceder. Pero lo que Pablo especifica es, no nos sorprenderá. A los que son de Cristo, ese día no nos sorprenderá. ¿A qué se refiere? ¿A que ya sabremos qué va a pasar o a que no seremos atrapados infraganti? Eso, si Dios lo permite, lo estudiamos la próxima semana, porque Jesús advierte en sus parábolas que el siervo, que cuando venga su Señor lo encuentre sirviendo es bienaventurado. No será sorprendido haciendo maldad. Quizás se refiere a eso ese pasaje, que no seremos sorprendidos porque te dice que permanece firme, ¿verdad? En la luz. No puedes pecar en la luz, pecas en lo oculto. Parece que Pablo está diciendo, tú permaneces en la luz, con la esperanza, con la fe, y ese día no te va a sorprender. No que no sabías no que ya sabías que iba a llegar,
sino que no vas a ser encontrado siendo nada equivocado. Y esa también es una posible interpretación, pero no lo puedo asegurar. Luego, ok, tesalonicenses, nosotros no nos preocupemos por los que murieron. No te preocupes por cómo quedó tu cuerpo al morir, vas a tener un cuerpo nuevo. ¿Qué pasa si quedas vivo? Vas a ser transformado, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si me pierdo la venida del Señor? Ese es otro problema que tenían los tesalonicenses. Y en la segunda parte, Pablo aborda este tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Si ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y aquí Pablo dice, oye, no creas que ya vino, no les creas a los que dicen, Jesús ya vino y te quedaste, porque primero se tiene que manifestar a quien se le llama el anticristo. Primero el anticristo. Y dice, ya está operando esa maldad, pero todavía no es el tiempo de que se revele. Y nos da detalles sobre el anticristo. Se opone contra todo lo que es de Dios y al mismo tiempo se hace pasar por Dios. O sea, es un falso maestro. Es alguien que asegura ser cristiano. Es alguien que asegura ser Cristo mismo. Pero en realidad está en contra de todo lo que es de Cristo. Por eso, desde el siglo XVI, si no me equivoco, han tratado de identificar quién podría ser el anticristo. Y en los tiempos de los papados siempre llegaban a la conclusión, el papa es el anticristo. ¿Por qué? Porque lo que hacían los papas, y todavía siguen haciendo, es opuesto a la Escritura, es opuesto a lo que Cristo dijo, y al mismo tiempo permite que lo traten como si fuera Cristo. ¿Cuál de los apóstoles permitiría que se le trate como se le trata a los papas el día de hoy? Yo no estoy diciendo que el papa sea el anticristo. Tal vez sí, tal vez no. Este papa o uno nuevo. Pero tiene que ser alguien que está en contra de Cristo y al mismo tiempo se hace pasar por él. Quizás todavía no se levanta esa organización religiosa que afirme estar de acuerdo a la Escritura y al mismo tiempo con sus actos la contradiga. Pero primero tiene que aparecer el anticristo, a quien Cristo cuando regrese, dice, destruirá con el soplo de su boca. Así que hay más factores que los cristianos deberían considerar. Sí es cierto, Cristo puede venir en cualquier momento, sí, pero tiene que estar manifestado el anticristo. ¿Podremos detectarlo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo detectaremos antes de que se manifieste? Pero todo mundo, si tú lees Apocalipsis con detalle, todo mundo va a adorar a la bestia, quien es considerado el anticristo. Se le va a dar capacidad de hacer milagros y señales, prodigios falsos, pero van a engañar no a los que son de Dios, no van a engañar a ninguno de los que son de Cristo, va a engañar a los que no son de Él. Y Dios lo va a permitir
para que sí sean condenados. Entonces, cuando empiecen a ver este tipo de supuestos milagros y señales con un hombre en particular que supuestamente es de Dios, pero en práctica hace las cosas contrarias a Dios, entonces tendremos una posible anticristo. Ahora la Escritura dice que ha habido muchos anticristos, pero se hace una distinción de el anticristo con anticristos. El anticristo es el que, dice la Escritura y sobre todo Apocalipsis, recibirá autoridad de parte de Satanás para engañar a muchas personas. Así que hay mucha información sobre el anticristo, pero no es nuestro tema, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hará Jesús. El punto es que los cristianos sabrán identificar que cuando se manifieste el hombre de maldad, Cristo está por venir. ¿Con qué grado de certeza sabremos cuándo Cristo vendrá? No hay forma de especificarlo, pero no seremos sorprendidos. Por eso el llamado es mantente alerta, mantente alerta. El cristiano debe de vivir como si este fuese su último día, ya sea que muera o ya sea que Cristo venga. Ninguno puede decir, no, yo todavía no veo el anticristo, así que Cristo todavía no viene. Nosotros somos ignorantes y nos equivocamos, ¿verdad? Quizás el anticristo ya está entre nosotros y no lo hemos detectado. El punto es, tú tienes que vivir como siervo, fiel y diligente, para que cuando Cristo venga, te encuentre trabajando en su obra. Eso es lo que Jesús dice en sus parábolas. Bienaventurado el siervo que cuando su amo venga, lo encuentre dando de comer a sus hermanos. Será recompensado. Ese es otro factor de lo que sucederá cuando Cristo venga. Lo primero es que serás transformado o resucitado según estuvieras vivo o muerto. Estaremos con Él y luego la Biblia da información de lo que va a suceder cuando nos presentemos ante Él. Los que hayan muerto ya tendrían tiempo hablando con Jesús, porque en el estado intermedio estás ante Él. Pero los que estemos vivos, será nuestro primer encuentro con Él. Y se habla de un tribunal, no el del trono blanco. Un tribunal para los que son de Cristo. Y su obra será juzgada. Pero si Dios lo permite, eso lo estudiaremos el próximo domingo. Para el día de hoy, basta con saber, serás transformado o resucitado. Y este cuerpo nuevo no peca. No sufre. No llora. Nosotros vivimos en un conflicto interno. Con mi mente, dice la Escritura, es sujeto a Cristo, pero con el cuerpo al pecado. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Soy un miserable, dice Pablo. Pero con el cuerpo glorificado ese conflicto se acaba. Con la mente y con el cuerpo me someto a Cristo, sin oposición. Ahí estará la verdadera felicidad. Hacer el bien porque lo deseas y porque todo tu cuerpo te incita a hacerlo. No habrá ninguna oposición para hacer lo correcto. Perderemos la capacidad de hacer el mal. Esa es la esperanza de los hijos de Dios, que llegue ese día. Para nosotros será un día excelente, para el mundo será el peor de sus días. Nosotros seremos juzgados para recompensa, el mundo será juzgado para condenación. Hay una clara distinción en la Biblia entre los que son de Cristo y los que no. No hay puntos medios. ¿Eres o no eres? Al árbol lo conoces por sus frutos. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Nuestro enfoque no está en acumular en este mundo, en obtener propiedades y riqueza. No tiene nada de malo que los tengas, pero no es el objetivo, porque todo esto va a acabar. Jesús dijo, pon los ojos en las riquezas del cielo. No que existan bancos allá y que puedes empezar a depositar
Como tristemente he visto que algunos cristianos le dicen a sus congregantes, les venden certificados de ser ciudadano del cielo. Y no es broma. Si tú les mandas cierta cantidad de dólares, ellos te mandan tu certificado oficial de ciudadano del reino de los cielos. Es absurdo, es vergonzoso, es descarado el que lo vende y una profunda ignorancia el que lo compra. Las riquezas del cielo son las buenas obras que serán recompensadas. Y no se te va a recompensar con oro, o como dicen los musulmanes, con mujeres vírgenes, que también dicen eso en los mormones. La recompensa, como lo estudiaremos si Dios lo permite la próxima semana, es mayor responsabilidad. Fíjate bien en esto, mayor responsabilidad. Hoy tienes una responsabilidad ante Cristo. No estoy hablando nada más de tu trabajo, de tu familia, de tus hijos. Tienes una responsabilidad ante Dios. Multiplica lo que te dio. Y la recompensa consiste en que te va a dar más responsabilidad. Si hoy en esta vida terrenal no encuentras la felicidad, el gozo al servirle a Dios, ¿qué te hace pensar que estarás la eternidad sirviéndole a Él? No te engañes. Si te cuesta, si no puedes, si no te agrada servirle a Dios, ¿qué te hace pensar que la eternidad será recompensado con más responsabilidad si no toleras la que tienes ahorita? Por eso el cristiano entiende que debe servir. De eso se trata la eternidad. Por ahora albergamos la esperanza, ya sea que muera, ya sea que mi familia, alguien muera, es triste que ya no esté, lo voy a volver a ver. Nos vamos a reencontrar. Y no nada más con los que conocemos y con los que llegamos a amar. Luego voy a ir a preguntarle muchas cosas a Adán y a Eva. Le voy a decir a Abel qué se siente haber estado tanto tiempo solo en el estado intermedio, que nadie más se había muerto. Hay muchas preguntas que voy a hacerle a muchos de los personajes bíblicos que me los voy a tapar allá. Moisés, ¿eran rayos o eran cuernos cuando bajaste de la montaña? Elías, ¿cómo estuvo esto del torbellino? ¿Sí? ¿El torbellino te aventó hasta arriba? ¿Caíste más adelante? ¿Qué fue lo que pasó? Noé, ¿qué hiciste mientras construías el arca? ¿Es cierto que ya llovía en aquel entonces o no? Tantas y tantas cosas que podrás investigar y preguntar, que tendrías que hacerte la pregunta, hoy, ¿no te deleita estudiar la escritura? ¿Qué te hace pensar que vas a estar la eternidad aprendiendo de Dios? ¿Hoy te es una carga leer y aprender de la escritura? ¿Qué te hace pensar que vas a pasar la eternidad escudriñando a Dios? Por eso, no te engañes. Servirle a Él, conocerle a Él, escudriñar sobre Él, son las cosas más esenciales que haremos en la vida venidera. Y si ahora no eres capaz de hacerlo, ¿qué te hace pensar que pasarás la eternidad haciendo eso? Por eso nadie tiene excusa. Por eso nadie, cuando veamos en las próximas semanas, que le reclamen, Señor, yo era de los tuyos, ¿por qué no me llevas a mí? Apártate de mí, hacedor de maldad. Esa persona no es inocente, no es víctima, sabe que no es de Cristo, aunque pretenda aparentar que sí, porque no se deleita en lo que un cristiano se deleita. Así que mídete a ti mismo. ¿Qué tanto deleite encuentras en servirle a Dios? ¿Qué tanto deleite encuentras en conocerle a Él, en estudiar sobre quién es Él? ¿No hay deleite en eso? Más vale que te arrepientas y le ruegues a Dios por misericordia, porque entonces, ¿qué te hace pensar que eres salvo? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Examínate a ti mismo. Sé honesto contigo mismo.
Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Si tu vida cristiana no refleja las condiciones mínimas esenciales para hacerte creer que eres de Él, aún puedes arrepentirte. Ruégale al Señor. Ruégale que no te deje seguir viviendo como vives. Que no te deje que hagas tu voluntad y tus deseos. ¿No tienes hambre de la palabra de Dios? Suplícale que ponga hambre en ti. ¿No te deleitas en servirle a Él? Suplícale que ponga el gozo del servicio. De eso se trata la recompensa. No va a ser recompensa para ti si no te deleitas en eso, va a ser un castigo eterno. Por eso aquí, cuando nos reunimos y entiendes de qué se trata venir a la congregación, no es un requisito más, no es que aparezca en el sistema que llegaste. Se trata de lo que vas a hacer por toda la eternidad. Roguémosle al Señor que nos cambie, que nos use. Aunque estemos enfermos, aunque no tengamos dinero, aunque estés desempleado, emproblemado, ¿eso qué? Mientras tengas lo más importante. Vamos a orar, Señor, perdónanos. Tu palabra ordena que seamos siervos diligentes, obreros que no tienen de qué avergonzarse porque hacen buen uso de tu palabra. Pero la verdad, Señor, es que hay muchas deficiencias en nosotros. Tú lo sabes. Tú eres nuestro defensor, nuestro abogado. No escondemos nuestro pecado, Señor. Venimos a confesarlo ante ti. No nos permitas engañarnos a nosotros mismos, cumpliendo con requisitos de la vida cristiana sin deleitarnos en servirte, sin deleitarnos en conocerte. Ahí está la esencia de nuestra vida, Señor. Ahí está la esencia del cristianismo. Queremos ser conocidos por ti, Señor. Queremos ser buenos embajadores, representantes del reino de los cielos. Y cuando hacemos las cosas bien, sea para tu gloria. Y cuando las hacemos mal, Señor, que quede en claro que somos nosotros, para que te glorifiques en nosotros al darnos arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Cambia nuestra forma de pensar. Ayúdanos a dar la prioridad que corresponde al estudio de tu palabra, al venir a servir a nuestros hermanos, tener comunión con el cuerpo de Cristo, que eso es lo que estaremos haciendo por la eternidad. Haz en mí, Señor, lo que tengas que hacer para que me deleite en todo aquello que haré por la eternidad, para que tenga cada vez más hambre de ti, más deseos de conocerte, más cosas que investigar, más dudas que preguntar, más cosas por poner en práctica. Ayúdame, Padre, ayúdanos a ver crecimiento en nosotros. Tu palabra dice que la obra que empezaste la terminarás, que iremos creciendo a la estatura del varón perfecto. Dame la evidencia, Señor, a mí, a los que me conocen, del crecimiento que haces en mi vida, de manera que pueda tener el testimonio interno y externo que soy tuyo. Disciplíname, corrígeme, azótame, como dice tu palabra. Si me rebelo, no me entregues a mis deseos, Señor. Ten compasión, misericordia del que está extraviado entre nosotros. Concédele, Señor, el nuevo nacimiento al que está entre nosotros, pero está engañado. Según tu soberana voluntad. Y hay una clara distinción del trigo y la cizaña entre nosotros. Tu palabra dice, advierte. No todos los que te dicen Señor, Señor son tuyos. Ayúdanos, Padre, a dar el ejemplo correcto. Ayúdanos a motivar a otros cuando vean que nos esforzamos, cuando vean que estamos aquí,
que avanzamos en el conocimiento de Dios, que crecemos en santidad, que cada vez morimos más a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, la obra que tenemos que hacer en nosotros y la obra que haces por medio de nosotros. Lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Repito, como lo comenté al principio, no estamos abordando temas de las distintas posturas doctrinales entre los cristianos sobre el arrebatamiento, sobre el fin de los tiempos. Estamos enfocándonos en lo que Jesús hace, lo que Jesús va a hacer en su venida. Hoy vemos cómo nos transforma a nosotros, ya los que han muerto, si es que nosotros seguimos con vida. Y lo que va a hacer con nosotros seguiremos estudiando cuando nos llame a cuentas. Así que si la pregunta está orientada hacia distintas posturas doctrinales, no la voy a responder el día de hoy, ¿ok? Primera pregunta, Marta Pilar dice, hola, buenos días, bendiciones, pastor. ¿Será que los suyos estaremos en el cielo y Dios se quedará en la tierra para los que no son de Él? No, porque dice que estaremos con Él para siempre, entonces no puede haber una separación. Y nos falta considerar información, por ejemplo, en Apocalipsis describe a Jesús viniendo sobre un caballo blanco y a sus santos con Él. Así que no hay una forma de explicar una separación. Donde esté Él, nosotros estaremos. Las promesas a la iglesia en Apocalipsis tiene que ver con estar con Él y reinar con Él. Entonces una separación no es bíblicamente factible para cuando Él regrese. Siguiente, David Jiménez. Buen día, hermano, Dios lo bendiga. Respecto al pasaje donde habla el Señor de regresar y que en casa de su Padre muchas moradas hay, no se refiere no a una casa, sino al cuerpo de los suyos, pendiente de revestir a los suyos, así como hace una referencia parecida en 2 Corintios 5, 1 al 2. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sí he escuchado esa postura, también me parece que tiene sentido, pero lo que no me parece que tenga sentido es que esa morada que recibiremos cuando muramos no implica que Jesús venga por nosotros, ¿verdad? O sea, ese es el punto de las distintas posturas cristianas. Todas tienen puntos débiles. Todas. Cualquier postura que agarres tiene sus debilidades. Entonces, explica parcialmente algunas cosas, unas las explican muy bien y otras cosas no las puede explicar. Y así nos pasa a todos. Entonces, el punto es que tú decidas cuál postura te parece más bíblica o tiene menos debilidades. Pero todas tienen áreas débiles. Ninguna postura de las que yo conozco puede explicar cabalmente todo lo que la Biblia dice acerca de la venida de Cristo. Y eso, en lugar de frustrarnos, debe llevarnos a la humildad. A la humildad, porque ninguno puede asegurar con certeza que tiene la interpretación correcta. Así que sí me parece que tiene sentido hablar en el caso espiritual, pero si lo interpretas como algo no literal, ¿verdad? Que literalmente no va a venir por ti, sino que en una especie de forma esta morada será como en el estado intermedio, que también podría ser factible, pero no hay nada que indique que en el estado intermedio Jesús viene por nosotros. Así que no lo explica completamente, aunque aporta una buena explicación. Siguiente, Tiffany Muñoz. Buenas tardes, pastor. En los casos donde un niño o niña fallece por una enfermedad terminal, ¿su parte inmaterial va directo a la gloria de Dios? ¿No habrá un juicio final para estas almas o desde antes Dios ya los había ordenado para salvación? Mira, sabemos que el hombre natural no tiene parte en el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando un niño en la edad de inocencia, por así decirlo, cuando uno tiene conciencia de pecado, muere, no significa que es inocente, porque tiene que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, no estamos diciendo que los hijos de Adán que no tienen conciencia de pecado van directo al cielo, porque no sería bíblicamente correcto. Lo que concluimos es que si vas a ser juzgado según tus obras y la persona que muere, en este caso el niño, no tiene conciencia de pecado, ¿cuál sería el criterio para juzgarlo? Si lo que hizo o no lo hizo con conciencia propia, ¿verdad? Entonces, la conclusión a la que llegan los cristianos, y me parece una conclusión válida, yo también sostengo esa postura, es que todo aquel que muere
sin conciencia de pecado, fue elegido para salvación y antes de morir tuvo que ser regenerado para que tenga acceso al reino de los cielos. ¿Me explico? No que por estar sin conciencia de pecado significa que ya va directo al cielo, porque es hijo de Adán, porque tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Lo que concluimos es que todos esos que mueren sin conciencia de pecado, en algún momento antes de morir, Dios los hizo nacer de nuevo, de manera que los eligió para salvación. Y al morir no es que eran inocentes, sino que fueron justificados de los pecados que cometieron sin conciencia, pero seguían siendo pecados. Y de esa manera no habría ningún conflicto con el juicio del gran trono blanco, porque no puedes hacer responsable a alguien que no tenía conciencia de su pecado, ¿verdad? Por deducción concluimos que fueron elegidos para salvación. David, cuando muere el hijo que tuvo con Betsabé, David reconoce que él acompañará a su hijo cuando muera. No piensa que se perdió, ¿verdad? O que ese niño va a ir al infierno, sino que él mismo identifica que llegará a estar con él de nuevo, con la esperanza de la resurrección, de los justos. Pero ningún hijo de Adán es justo por naturaleza, así que tiene que haber un nuevo nacimiento antes de morir. Siguiente. Marta Pilar, pastor, con lo que se refiere a que nuestras cenizas sean plantadas en un árbol, sea bueno o no. Pues mira, no hay nada bíblico que impida que eso pase. Si te preocupa la resurrección, no hay de qué preocuparte. Para que tengas los medios para hacer eso, las implicaciones lo desconozco. A mí me llamaba la atención en la simbología que tiene con un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Y que en lugar de ir a ver una lápida, veas un árbol, me parece que es una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Y ¿qué pasa cuando el árbol se muera o si le ataca una plaga? ¿Cuál va a ser el trauma de los familiares? Entonces también tiene sus cosas en contra. Pero bueno, por eso dije, no es que yo haya decidido hacer eso, sino que me parecía llamativo. Siguiente, Gris Rivas, bendiciones, pastor. ¿Me podría decir por qué muchísima gente dice que ya estamos en los tiempos finales? ¿No se decía lo mismo en los siglos pasados? Cuando la peste negra, cuando Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo saber que en verdad estos sí son los tiempos finales? Gracias. Lo que pasa es que, mira, hay un contexto para entender a qué se refiere con que estamos en los últimos tiempos. Si tú ves todo lo que Dios ha hecho en la Escritura, desde Adán y Eva, estaba profetizado que el Mesías vendría, ¿verdad? Y si tú ves las profecías del Mesías, después del Mesías viene el fin. Entonces, cuando viene el Mesías y aún falta que regrese para que dé cumplimiento, decimos en términos generales de la historia bíblica, estamos en los últimos tiempos. ¿Se entiende? No que significa que estos días ya son los últimos, no. Porque Pablo desde sus tiempos dice que estamos en los últimos tiempos. En el panorama global de la Escritura, estamos en el último periodo. Eso no significa que ya mero viene Cristo. Siguiente. Marta Pilar, de nuevo, eso me refiero de que Dios quedará con los que serán transformados en la tierra. No, bueno, el cuerpo es nuevo, no se va a quedar con los que están transformados en la tierra. Las posturas cristianas es que o subes a las nubes, recibes a Cristo y regresan juntos, o subes a las nubes con Cristo, vas al tercer cielo y luego regresan juntos, pero de ninguna forma pensamos en una separación. Siguiente, Francisco, dice, buenas tardes, en Mateo 24:31, dice, y el sonido de la trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. ¿No implica esto que tendremos que ser llevados por ángeles y no volando por nuestra cuenta? Bueno, si consideras que Mateo 24 se refiere a la iglesia, tendrías que concluir eso. Pero si te fijas que es el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo que leímos en Tesalonicenses es que Jesús los va a reunir. Lo que lees en Mateo 24 es que los ángeles lo van a reunir. Entonces los cristianos lo interpretan de dos formas. El arrebatamiento de la iglesia es el mismo evento que la venida del Señor o son eventos separados por un periodo de tiempo. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la venida a tomar el reino. Y vas a encontrar muchísimas variantes entre esas dos. Entonces, si tú consideras que cuando Jesús venga, la iglesia sube y baja, en ese mismo instante, y Jesús ya se queda aquí, y no hay ningún otro periodo intermedio, entonces tienes que hacer una mezcla entre lo que dice Mateo 24
y lo que dice Tesalonicenses, porque si te fijas, Pablo no menciona para nada ni juicio, ni señales, ni lunas de sangre, ni guerras, ni nada de eso. De hecho, dice, cuando todos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, los cristianos no van a ser sorprendidos, el mundo va a ser sorprendido. Jesús habla de señales claras del fin y al mismo tiempo dice que será como en los días de Noé, que se estarán casando y dan en casamiento y de repente vendrá destrucción. Eso es lo que hace compleja la interpretación. Porque en ciertos pasajes parece que cada quien, claro, la luna se va a convertir en sangre, ¿verdad? Y va a haber un montón de cosas que dices, no, pues sí es el fin. Pero dice, nadie sabrá el día ni la hora. Y te pescará de sorpresa. Entonces, ahí se vuelve muy complicado darle un sentido para no tener contradicciones, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido, el orden lógico o cronológico de los eventos, de manera que puedas interpretar lo que Jesús dijo, tanto en Mateo 24 como lo que Pablo revela en Corintios y en Tesalonicenses? Que si los comparas, no parece que estén hablando del mismo evento. Por eso empecé diciendo, es muy complejo. Estos temas son muy complejos porque no toda la información es clara. Siguiente, Cintia M. Buenas tardes. ¿Por qué Jesús mantenía las marcas en su cuerpo, las marcas en los clavos, sus manos y la marca en su costado? Dice así que los otros discípulos, están leyendo Juan 20, 25 y 27. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vi yo la marca de los clavos en sus manos y mete mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Le puso Tomás. Luego dijo Tomás, pon tu dedo. Sí, ok, entiendo a qué te refieres. Ese es uno de los misterios. El cuerpo resucitado, Jesús tiene las marcas, pero no se explica cómo son las marcas. Es una cicatriz, el hoyo por el cual el clavo o lo que le hayan puesto perforó, que muy probablemente era aquí a la altura de la muñeca, para que pudiera soportar el peso del cuerpo, porque lo que dicen es que si fuese aquí en la palma de la mano, estos huesos no podrían soportar el cuerpo del crucificado, tendrían que atravesarlo aquí para que esta unión sí tiene la fuerza suficiente para soportar el cuerpo. Bueno, esa marca no se especifica si es el hoyo como tal o si es una especie de cicatriz o alguna otra forma que indicaba que ahí había sido herido. Y como no nos da esa información, no sabemos cómo interpretarlo. La marca en el costado, ¿qué era? Una cicatriz, estaba la marca tal cual, había sangre en las manos de Jesús, no creo, ¿verdad? Entonces, si es una marca, una especie de cicatriz, no tendría ningún problema en decir, mira, aquí están las referencias de lo que llegaste a vivir en la tierra, ¿verdad? Que las encontrarías en Jesús. Si fuesen marcas así visibles de que ahí está el agujero todavía, dices, oye, eso está más extraño y sería muy complicado darle sentido. Así que cuando hablamos de estos temas, no hay forma de responderlo. No hay forma de que demos una respuesta bíblica. Y la única respuesta coherente es decir, no sabemos. Siguiente, Johnny Jair dice, pastor, sospecho que todas las generaciones, desde que Jesús se fue a preparar morada hasta el día de hoy, han venido creyendo y viviendo su día a día esperando que en vida suceda el arrebatamiento. Incluso se de muchos casos de cristianos que no se preparan en oficio o profesionalmente por elección propia, porque de qué les servirá esa profesión mundana si Cristo en cualquier momento viene. Y por ende muchos de ellos tienen escasez económica y dificultades familiares por esa elección. ¿Cómo es la forma correcta de interpretar y vivir el día a día sin que el tema del arrebatamiento haga tener una visión conformista a muchos cristianos? ¿Ok? Muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta está en la doctrina de la mayordomía. La doctrina de la mayordomía en términos generales es que tienes que multiplicar lo que Dios te dio. Eso sería el antídoto ante la idea de que si ya Cristo viene, ¿para qué trabajo? Si ya Cristo viene, ¿para qué estudio? Bueno, si no trabajas y no estudias, estás siendo un mal administrador, porque Dios te dio la capacidad para trabajar y te dio la capacidad para prepararte. Y si no lo haces, estás siendo negligente y vas a ser juzgado. Entonces, la doctrina de la mayordomía nos ayuda a mantenernos enfocados en esta vida, no atesorando para nosotros, porque la doctrina de la mayordomía es que Jesús cuando venga me va a pedir cuentas. Entonces, me obliga a estar pensando en ser responsable hoy, proveer para los míos, proveer para la iglesia, administrar y multiplicar lo que tengo, porque sé que Él va a regresar. Y creo que ahí están las dos cosas. No puedes pensar nada más en que va a regresar y lo de aquí no importa.
ni enfocarte en lo de aquí sin tener conciencia de que va a regresar. La doctrina de la mayordomía me parece que embona las dos perspectivas. Me esfuerzo por ser un buen administrador aquí porque sé que Jesús va a venir. Para mí, esa sería la clave para evitar cristianos negligentes. Siguiente, Dylan Jauregui, en lo que escribe el autor acerca de los que duermen, ¿el cuerpo está dormido y que el alma en el estado intermedio? No, hay suficiente evidencia bíblica de que el estado intermedio es mejor que el estado actual, hay conciencia en el estado intermedio y estaremos con Cristo. No como en el cuerpo glorificado, pero Pablo es claro al decir que es mejor partir y estar con Cristo que permanecer vivo. La idea del estado intermedio en el que duermes y no estás consciente no explica suficientemente la evidencia bíblica. A explicar el estado intermedio como un estado consciente de los que son de Cristo en relación con Cristo explica mucho mejor la evidencia bíblica. Siguiente, Noé Jr. Si la estaba leyendo, entonces la voy a acabar de leer, ¿verdad? Buen día, pastor. ¿Qué sucederá con nuestro cuerpo material en cuanto seamos transformados y elevados para encontrarnos con Jesús? ¿Quedará esa parte material aquí en la tierra o desaparecerá en el momento de la transformación? Muy buena pregunta, no lo sabemos. No hay forma de responderlo, ¿verdad? Seremos transformados. Para los vivos, ser transformado quizás me ayude a imaginar que tu cuerpo como tal desaparece y se forma uno nuevo, de manera que no quedarían restos, ¿verdad? Si hablas del que fue la tumba y tu cuerpo va a ser nuevo, pues quizás ahí se queda lo que había de tu cuerpo anterior, ¿verdad? Pero no hay respuesta bíblica, esa es mi imaginación. No te preocupes, cuando llegue el día podrás tener toda la evidencia de lo que va a suceder, ¿verdad? Es todo entonces. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.